Hay una palabra que aunque es un poquito larga, un versículo, me gustaría leerlo porque es como la base para lo que quiero decir. Y creo que llegamos bien con el tiempo, a pesar que son varios versículos. Está en Romanos, es el capítulo 1 del libro de Romanos. Y el verso 18. Y es una palabra bastante fuerte, así que agárrense bien de su asiento. Es como que el mundo necesita este tipo de palabras porque cuando el mundo está enfermo es como cuando nosotros nos enfermamos de algo, necesitamos ya sea, si nos picó una serpiente necesitamos un antídoto que pueda contrarrestar eso. Si tenemos una gran infección necesitamos un buen antibiótico, ¿no? Que nos libere o que nos contrarreste esa infección, porque si no nos podemos morir. O cuál remedio, hay muchos remedios que mejoran quizás o que sanan de enfermedades. Y esta palabra es como eso, es como la sal que preserva de la corrupción, la luz que alumbra en la oscuridad. Hay palabras que son muy bonitas, que son poéticas, y hay palabras que cortan como espada filosa. Y esta es una de esas. Pero no por eso debemos dejar de leer, sino que al contrario, creo que en este tiempo más que nunca debemos leer. Y habla de la culpabilidad del hombre. Cómo el hombre se ha ido corrompiendo hasta llegar a hacer cosas vergonzosas, dice acá. Vamos a leerlo como base para las cosas que quiero decir después. Dice así el verso 18, y se titula La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen,
sino que también se complacen con los que la practican. Tremenda la palabra del Señor, y cuántas cosas de esas podemos reconocer hoy en nuestros días. Yo espero que ninguna de estas cosas que se mencionan acá existan en la vida de los que son la iglesia de Jesucristo. No debe existir eso. Y si existe, debemos limpiarnos de toda esa maldad. El capítulo 2 también habla diciendo lo siguiente, que Dios es un Dios justo y que Dios va a juzgar a las personas. Capítulo 2 dice así, por lo cual eres inexcusable. Eres inexcusable, hombre, con quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio es de Dios contra los que practican tales cosas, es según verdad. Verso 3 dice, y piensas esto, hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Dos cosas, ¿no?, que está hablando ahí. Las cosas de las que debemos limpiarnos. Y también que no debemos nosotros tener un concepto de nosotros mismos que somos tan buenos, pero el otro que está allá enfrente, bueno, él tiene todos los defectos. Y ser jueces de nuestro hermano. Porque, como dice la Escritura, Dios es el Dios justo. Y si nosotros medimos con una vara a otra persona, con esa misma vara seremos medidos. Y dice la Escritura, como leímos ahí, crees que serás libre, ¿no?, del juicio. Tú que juzgas a otro, pero tú haces lo mismo. Entonces, más que juzgar, debemos pedir al Señor que Él nos limpie a nosotros mismos. Que Él saque, si hay en nuestro corazón cosas que no le agradan a Dios, Él limpie eso. Y hablamos de que en este día muchas personas sacan afuera y queman, y tienen la tradición, bueno, que quemando esas basuras o restos que sacan, consideran que son cosas que son basuritas o cosas que sacan de la casa, también van a salir los espíritus malos de su casa. Pero los espíritus malos no se van quemando la basurita en la vereda, sino que el único que puede y tiene autoridad para echar los espíritus fuera, los espíritus malignos, es el Señor Jesús y aquellos que son hijos de Dios y tienen la autoridad que Dios les ha dado, siervos de Dios, con autoridad para echar esos espíritus de un hogar, de una casa o de la persona. Dios quiere limpiarnos a nosotros, a todos nosotros. Porque, como dije al principio, somos la iglesia de Jesucristo. Y Él va a venir a buscar una iglesia, una novia limpia, sin manchas. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo será posible eso? ¿Cómo será posible que todos nosotros lleguemos a un estado de santidad donde el Señor no encuentre ningún defecto en nosotros? Y yo creo que ese es el milagro justamente que Dios hace de la regeneración, de la
salvación, de la limpieza de los pecados. Porque nosotros, si bien quizás no practicamos el pecado como otros en el mundo, pero a veces cometemos también nuestras injusticias, o hablamos mal, o decimos algo, o pensamos mal, o acusamos a alguien, o cosas que parecen simples, o decimos alguna mala palabra. Parecen cosas sencillas, pero eso también es malo y debemos limpiarnos de eso. Y entonces Dios tiene que hacer una obra constante de limpieza en nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo también. Dice la palabra del Señor que Jesucristo nos limpia de todo pecado. En una de las traducciones dice, Él nos está limpiando, verbo presente, todo el tiempo, todos los días, y quizás el mejor ejemplo podría ser algo así como nuestra vista, nuestro ojo, por ejemplo, que constantemente hay una secreción, hay glándulas lacrimales, se dice, ¿no? Que están humedeciendo el ojo y los párpados que necesitamos parpadear, bueno, mantienen limpio nuestro ojo constantemente. Cuando estamos despiertos tenemos esa bendición. Cuando nuestro ojo se seca, entonces empezamos a perder nuestra vista, nos arde, nos pica y nos sentimos mal y no podemos ver bien. Y así también es nuestra vida como cristianos. Necesitamos que constantemente la sangre de Jesucristo, dice que nos limpia de todo pecado, nos esté limpiando nuestras conciencias, nuestro corazón, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes. Necesitamos ser limpios. Y quiero mencionar en esta mañana 7 cosas o 7 males de los que necesitamos ser liberados. Creo. Quizás usted diga, bueno, yo gracias a Dios no tengo ese problema. Y otros digan, bueno, sí, me parece que necesito. ¿Cómo voy a hacer para ser liberado de eso? Bueno, pidiéndole al Señor que Él te limpie o Él me limpie de eso, reconociendo que sí, que es una necesidad y dándole la autorización al Espíritu Santo que lo haga. Porque Dios no va a hacer nada en tu vida que tú no le dejes hacer, que tú no le autorices a hacer. Necesitamos reconocer que somos lo que somos y que necesitamos que Dios haga eso y darle el permiso a Dios. Por eso la decisión de recibir a Jesús es una decisión voluntaria personal. Nadie puede hacerla por ti, tú tienes que hacerla voluntariamente. Dice la Escritura que si nosotros le abrimos el corazón al Señor, Él entra a nuestra vida y mora en nosotros, ¿no? A través del Espíritu de Dios. Una de las cosas entonces, les decía, es la mala conciencia. Nosotros a veces tenemos una mala conciencia o venimos arrastrando del pasado una mala conciencia por cosas que hemos hecho y no pensamos que quizás Dios nos salvó, pero hay cosas que Dios no nos perdonó. Y tenemos esa conciencia que nos atormenta, ¿no? Cosas que hemos hecho en el pasado o en el presente. Y la palabra de Dios dice que Él nos limpia de todo pecado y limpia también esa conciencia nuestra. Nosotros necesitamos que Dios limpie nuestra conciencia. Y es bueno reconocer eso. Sería mucho peor reconocer o no reconocer que tenemos algo que cambiar. Y eso también se llama tener una conciencia cauterizada. Es decir, que podemos hacer cualquier cosa mala y no sentimos ningún remordimiento por hacer eso. Es como algo natural, ya estamos tan acostumbrados a hacerlo que bueno, me parece que ya es normal y está bien. Y eso es tener una conciencia cauterizada, es como cuando ya no siente la piel, cuando se quema. Hay lugares donde uno se ha quemado, por ejemplo, muy fuerte, y esa zona de la piel ya no tiene sensibilidad, está cauterizada. Y a veces las personas tenemos, en algunos aspectos, la conciencia cauterizada. Estamos acostumbrados a eso y no nos damos cuenta que Dios nos quiere limpiar de eso. Necesitamos ser limpios.
Y una de las cosas entonces que Dios hace en nuestra vida al transformarnos es limpiar esa conciencia. Dice Hebreos capítulo 10, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el tiempo de Jesús, los judíos, antes de entrar a una casa, antes de comer, ellos se lavaban los pies, las manos, varias veces. Era una tradición, una costumbre, parte de la religión, lavarse con agua los pies y las manos. Y ese lavamiento se hacía como un ritual. Nadie se podía sentar a comer sin lavarse las manos, los pies varias veces. Entonces cuando alguien venía de un camino con sus sandalias lleno de tierra, esos pies, quizás transpirados, lo primero que hacían antes de entrar a la sala donde iban a comer, los sirvientes le lavaban los pies, las manos a los invitados o a los de la casa. Y es lo que Jesús hizo por nosotros. Él, para demostrar ese servicio, un día decidió lavarles los pies a sus discípulos. Ellos no querían, porque decía, ¿cómo el maestro nos va a lavar los pies a nosotros? Pedro dice, no, yo no voy a dejar que me laves mis pies. Más bien yo tendría que lavarte los pies, porque tú eres el maestro, el Señor. Y entonces Jesús, ¿qué le respondió? Le dice, bueno, si no dejas que te lave los pies, no puedes ser parte del reino, no puedes entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que Jesús hace por nosotros. Él viene como un servidor, Él se humilló, dice a sí mismo, se hizo siervo, y el trabajo que Él hizo, que lo recordamos hoy en el pan y el vino, es justamente, se humilló hasta la muerte de cruz, que no es poca cosa, y Él vino para limpiarnos. Él nos limpió nuestras conciencias. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con un corazón sincero. Y eso es lo que es nuestro trabajo. Jesús hizo esa obra por nosotros, pero nuestra obra o el trabajo que nosotros tenemos que hacer es cada vez que venimos al Señor en oración o venimos a la iglesia o nos encontramos, tenemos nuestra reunión personal con el Señor, es acercarnos con un corazón sincero, decirle, Señor, yo soy esto, y hice esto que yo creo que no está bueno, y ser sinceros al Señor y tener plena certidumbre de fe, saber que en quién hemos creído y que Él es nuestro Salvador, que Él nos puede limpiar. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús les decía a la gente de esa época, bueno, de nada sirve que ustedes se laven por fuera, las manos, los pies, pero su corazón esté contaminado. Que sean blancos por fuera, pero que adentro tengan todo corrompido. Y él usaba el ejemplo de las sepulturas, que dice que son blancas, hermosas por fuera, pero dentro están llenos de muerte, ¿no? De corrupción. Y eso es lo que Dios quiere limpiar, nuestra conciencia. En segundo lugar, Dios quiere limpiarnos de un corazón malo de incredulidad. Y es lo que Dios hace, nos perdona, nos limpia, pero nos regenera, quiere decir, nos hace nacer de nuevo, a un nuevo hombre, una nueva mujer creado según Dios. Nadie, dice Jesucristo, puede entrar al reino de los cielos si no naciere del agua y del Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Ya no soy lo que era antes, ya no vivo como antes cuando no conocía a Dios, sino ahora vivo según Dios, según lo que Dios me dice que debo hacer. He nacido a una nueva vida de fe en Cristo. Es un milagro espiritual, claro, es una decisión personal, pero el milagro de la regeneración lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Cuando le damos lugar a nuestro corazón, Él empieza a cambiar muchas cosas que antes no nos dábamos cuenta, que antes eran malas, y Él nos trae esa convicción de pecado, nos dice, no, ¿cómo podés estar haciendo eso si sos hijo de Dios? Y es la conciencia, ¿no? Y eso es bueno porque nos acercamos al Señor sabiendo que necesitamos de Él esa limpieza, cada día, cada minuto, cada hora de nuestro día.
Un corazón malo de incredulidad no debemos tener. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuándo es que tenemos ese corazón de incredulidad? Bueno, a veces somos creyentes, somos cristianos, pero nos pasa algo, estamos enojados por algo y empezamos a protestar y a quejarnos y a decir, me parece que Dios no hace nada, me parece que Dios ni se preocupa o Dios ni existe. ¿Cuántas veces un cristiano llega a tener un corazón de incredulidad? Como leemos en la Biblia también, Señor, si hubieses venido antes, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Pero no te dije, le dice Jesús, que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces perdemos la fe como creyentes? Decimos, parece que Dios ya esto es un caso perdido. Pero Dios quiere limpiarnos de ese corazón malo de incredulidad. Quiere darnos un corazón de fe. Amén. De confianza, de esperanza en el Señor. Yo no sé cómo, varias veces he dicho esto y lo voy a seguir diciendo, yo no sé cómo va a hacer el Señor en las cosas, pero yo le creo al Señor que Él lo va a hacer, porque Él es Dios, Él es poderoso para hacerlo, aún para resucitar a alguien que está muerto. Dios tiene poder para eso. Entonces a veces pensamos, bueno, este es un caso perdido, ya no tiene solución. No, Dios puede hacerlo otra vez. Dios puede hacer las cosas nuevamente. En tercer lugar, Dios quiere limpiarnos de hablar mal. Y eso engloba, muchas cosas que a veces hablamos, criticamos, decimos malas palabras y decimos que somos creyentes, que creemos en Jesús, que Él nos salvó, nos limpió, pero seguimos diciendo algunas malas palabras por ahí cuando se nos escapan o estamos enojados, y eso está mal. Dios quiere limpiar a su iglesia de eso. No debemos practicar el hablar mal, ¿no? Y eso está en la Escritura. Efesios 4:31 dice así, quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué hablamos mal? Porque tenemos amargura a veces en el corazón. Tenemos enojo, tenemos ira. Y entonces todo lo que hay en nuestro corazón sale para afuera. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces tenemos nosotros que limpiarnos de eso, ¿no? ¿Sí? Limpiarnos de eso. A Dios no le agrada cuando sale una mala palabra, un insulto de nuestra boca. El Espíritu Santo se entristece y se va a veces de nuestro ser. Y nosotros tenemos que conservar el Espíritu de Dios que mora en nosotros, manteniéndonos limpios. Porque la Escritura dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O sale dulce o sale salada. O somos de Dios o somos del mundo. O tenemos el Espíritu de Dios o tenemos el Espíritu del mundo. No hay un punto medio, o frío o caliente, no tibio. Entonces nuestra palabra tiene que ser conforme a lo que Dios habla, a lo que Dios dice, a la palabra de Dios. En cuarto lugar, que Él nos libre de las malas comunicaciones, que Él guarda nuestra boca, ¿no? La puerta de nuestros labios. Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero es el más peligroso de todos, porque es pequeño, pero en un segundo puede hacer un gran incendio. Y eso tiene que ver con lo que nosotros decimos, a veces de otros, o comentamos, o a veces críticas, murmuraciones, chismes y todo lo que a veces hacemos, porque bueno, es como que es un fuego, ¿no? Que no se puede controlar, y Dios quiere que nosotros no erremos. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis. ¿Cómo dice? No te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
No ganamos nada con hablar y mal de otro. O levantar el teléfono y decir, sabes, no te enteraste de tal cosa, mirá qué mal y uno está comentando, comunicando y haciendo quizás críticas, o hablando mal de alguien. Dios no quiere eso, quiere limpiarnos de eso también. El punto 5 dice que necesitamos liberación, limpieza de toda mala obra. Toda mala obra, toda mala intención y también engaño de Satanás, porque a veces no es que nosotros pensamos hacer el mal, sino que somos engañados por algo que parece bueno, pero no lo es. Algo que parece que quizás viene no nuestro adversario, el diablo, y nos tienta con algo que parece bueno. Y nos dice, ¿por qué no probás esto? Porque, bueno, no tiene nada de malo. Y uno se embala con eso y termina siendo presa de un engaño. Y eso es una obra mala, que el Señor nos libre de obras muertas, no de obras malas. Dice 1 Timoteo 5:22, absteneos de toda especie de mal. Y si usted quiere saber cuáles cosas son malas, bueno, ahí en Romanos capítulo 1, verso 18 hemos leído una lista larga de cosas. Si uno vuelve a leer eso, dice, bueno, esto me parece que, algo de esto me parece que tengo, o tengo todo eso, sería terrible. Pero Dios quiere limpiarnos, Dios quiere limpiar su iglesia, amén. Lo séptimo es, sexto, toda obra de mal, obra mala, lo quinto. El sexto entonces, de toda especie de mal, nosotros tenemos que con toda nuestra diligencia observar nuestra vida y tratar de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Absteneos de toda especie de mal, de toda obra mala, dice 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la séptimo, el último punto, que el Señor nos libre del presente siglo, porque el mundo que vivimos es difícil. Antes era difícil, pero cada vez se hace más difícil. Hoy en día el mundo no es como antes, como hace unos años atrás, nomás si uno se fija hace unos años atrás, lo que se decía que era malo era vergonzoso, era malo y vergonzoso. Ahora resulta que está aprobado y parece bueno y dicen que está bien. Y está aprobado por ley. Y nos damos cuenta que el mundo cada vez se aleja más de Dios. El siglo en que vivimos en un tiempo difícil. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús vino para librarnos de este siglo malo, de este mundo que está contaminado, ¿no?, con muchas cosas y que va a la perdición. Y Jesús viene a buscar a una iglesia que esté limpia. Como dije, imagínense que en una boda la novia aparezca con todo su vestido que debería ser blanco, todo sucio, despeinada, sin haberse bañado por un año, con las uñas llenas de tierra. Qué feo sería una boda así. Nosotros no podemos estar así en esa condición cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Y quisiera que oremos para que cada uno de nosotros le pidamos al Señor que el día que el Señor venga podamos estar en condiciones para recibir a nuestro Señor. Quizás Él venga, o quizás nosotros nos vamos antes que Él venga. Cualquiera de las dos cosas que pasen antes, que estemos preparados. Y por eso creo que en este tiempo y en este mes, que mucha gente sale y hace la limpieza, como iglesia también debemos limpiar nuestras conciencias, nuestros corazones, nuestros labios, todo tipo de maldad.
Y Jesús vino a hacer esa limpieza por nosotros. Lo hizo una vez en la cruz. Él derramó su sangre para que seamos limpios de todo pecado, de toda maldad. Póngase de pie, vamos a orar por el pan y el vino en esta mañana que vamos a compartir, que es lo que Jesús nos enseñó, es un mandato del Señor, que Él dijo que cada vez que nos reunamos, que compartamos el pan, el vino, lo hagamos en memoria de Él, recordando esa limpieza que Él hizo una vez por nosotros. Y antes de tomar este pan, este vino, hagamos nosotros una revisión de nuestra conciencia y arreglemos las cosas que creemos que están mal. Pidamos perdón al Señor, o si hemos ofendido a alguien, pidamos perdón también. A nuestro hermano, a quienes hemos ofendido. Si hemos tomado decisiones malas, podemos revertirlas y pedir perdón al Señor por eso. Dios quiere limpiar a su iglesia. Esta carne, si usted se toca la mano, cualquier parte de su cuerpo, esta carne no va a heredar el reino de los cielos. Dice la Escritura que seremos transformados, ¿no?, en un cuerpo nuevo para encontrarnos en las nubes con nuestro Señor. Pero mientras vivimos acá, debemos esforzarnos por mantenernos como Dios dice, conforme a su palabra, limpia nuestra conciencia, nuestros labios, nuestras palabras, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, de todo mal, de toda acechanza, de toda trampa del enemigo. El Señor dice, me liberará de todo mal hasta el día de su venida. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos con un corazón sincero, como iglesia, cada uno puede pedirle al Señor. Ponga su manito en su corazón y acérquese al trono de la gracia con un corazón sincero. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón de toda mala conciencia. Que tu sangre preciosa, que hoy en día tiene valor y lo tendrá siempre, esa sangre que derramaste en la cruz, nos lave, nos limpie. Como dice el salmista, límpiame con hisopo y seré limpio. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Espíritu Santo de Dios, entra en nuestro corazón y saca, quema toda hojarasca, todo lo que nos sirve, todo lo que es pasajero, toda vanidad, todo pecado, todo pensamiento malo. En el nombre de Jesús nos entregamos a ti, Señor, en esta mañana y pedimos que tú nos limpies de toda maldad, que podamos participar de tu cuerpo, de la sangre derramada por ti, para remisión de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos que colaboran repartiendo, por favor, se pueden pasar y vamos enseguida a repartir. Amén.